¿Cómo están, amigas y amigos de Conversando en Positivo? Aquí estamos en una nueva edición en MSA Canal. Estamos en MSA Canal. Para todos los amigos también estamos en Spotify, en nuestro canal MSA Canal. También estamos en YouTube, así que por ahí pueden ver todos nuestros programas. Y bueno, hoy en estos tiempos de tanta transformación tenemos un invitado experto que ha ido estudiando durante muchos años todos los movimientos de nuestra sociedad, de lo que está sucediendo, de lo que ha sucedido y de lo que va a suceder con todos estos cambios y transformaciones que estamos viviendo. Ustedes ya lo ven en pantalla. Él es Cristian Contreras, periodista, escritor, máster y doctor en filosofía en ciencia, conferencista. Tiene su academia también donde entrega mucha información de sabiduría, información de historia de sabiduría, de lo que ha sucedido. Y bueno, hoy día dedicado fuertemente, me imagino, a todo lo que está sucediendo. Bienvenido, Cristian, muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto, Edgardo, estar contigo y a través tuyo, bueno, con todo un grupo de personas bastante preparadas, muy conscientes, así que a tu disposición para abordar lo que estimes conveniente, Edgardo. Un gusto estar contigo. No, igualmente, muchas gracias a ti, felicitaciones con todo lo que, cómo has sido perseverante en lo que estás haciendo durante tantos años y valiente también en transmitir verdades que tú estás viendo, que has profundizado. Y quizás podríamos partir con eso, cómo has vivido, cómo te estás sintiendo con todo este proceso de transformación que hoy día estamos viviendo y que quizás de alguna forma se exterioriza también con esta pandemia. Edgardo, eh, debo decirte que yo tengo una naturaleza de libre voluntad y vivir bajo este confinamiento, cuarentena o dictadura también científica, como le he llamado oportunamente, no es de mi agrado, Edgardo. Eso es lo primero que uno tiene que decir. Y No al mismo perdón, tiempo, no es de tu agrado lo que está sucediendo. no es de mi agrado la cuarentena, no es Ah, de mi correcto. agrado el confinamiento, no es de mi agrado este aislacionismo en el cual estamos viviendo, tomando el miedo al coronavirus como un buen pretexto, como te lo voy a ir al menos Sí, tratando de explicar, al menos desde mi punto de vista. por Pero antes supuesto. de cualquier cosa, recordemos un poco en qué mundo estamos y el contexto en el cual estábamos hasta, bueno, que se anuncia la pandemia. Nosotros, y tú eres plenamente protagonista de todo lo que hemos vivido acá en Chile durante las últimas décadas. Estamos en un despertar de conciencia desde los años 60, Edgardo, Sí. que se marca con mucho énfasis para mí el 21 de diciembre del año 2012 y de ahí en adelante aún más un despertar muy grande. Pensemos lo que para nosotros ha sido después de ese año 2012 que como sociedad no hayamos dado cuenta de todos los escándalos de corrupción en nuestro país. Por mencionarte rápidamente, el caso Cabal, el caso Penta, el caso Soquimich, la colusión de las farmacias, la colusión de los pollos, la colusión de los papel confort, todo lo que ha significado también el descubrir las redes de pedofilia al interior de la Iglesia Católica. Eh, entonces, el contexto en el cual nosotros estamos y estábamos con mucho énfasis era en este despertar de darnos cuenta que, bueno, que hay un grupo oculto que se ha portado muy mal y que está haciendo barbaridades, no solamente con nosotros, sino que con la sociedad entera. Entonces, ese despertar también toma mucho énfasis también el 18 de octubre del año pasado, cuando se da el estallido social. Un estallido social, Edgardo, que de alguna forma viene a ser como un punto de muchísima inflexión respecto de este despertar. Un despertar que si uno lo sintetiza, uno puede decir que todas estas
casos de corrupción y es un reflejo de una crisis del sistema en el cual nosotros estamos. Un sistema capitalista que, yo lo he dicho, necesita reformularse para mejorar, pero al fin y al cabo un sistema que está en bastante problema. Entonces, con este despertar del 18 de octubre, hay un énfasis muy grande y comienza el estallido social, etcétera, pero en los primeros días, según al menos los sondeos que hubo, un 95% de los ciudadanos chilenos estuvieron de acuerdo con esto. ¿Y qué es lo que sucede? Se pone en crisis un sistema, una situación que de alguna forma lo detuvo la irrupción ahora del coronavirus y de la pandemia. Entonces, lo que están haciendo estos superpoderosos del nuevo orden mundial, el chico del club de los malos, por decirlo así, los que se portan mal, ¿ya? Están deteniendo el despertar de conciencia con esta cosa de la pandemia, Edgardo. Eso es lo primero que uno tiene que decir. Confinar a la gente, privarle de libertad e infundir miedo. El miedo es la ignorancia. Entonces, es un poquito el primer escenario. Estábamos en un despertar y ahora este despertar está siendo frenado por los gobiernos títeres, desde mi punto de vista, que responden al nuevo orden mundial y a esta cosa que es una barbaridad. A tal grado, Edgardo, que están infundiendo, están destruyendo nuestra sociedad. Nosotros corremos el peligro, Edgardo, de que se destruya nuestro país, que perdamos nuestro país para siempre. Mientras tanto, muchísima gente le gusta pasarla bien, qué sé yo, disfrutar, pero estamos en un grave problema de confinamiento. En las poblaciones hoy día el miedo a la pandemia está significando casa de brujas. Hay pobladores que van a buscar a otros pobladores porque tienen supuestamente el coronavirus, un coronavirus que nadie lo ha visto, y ahora este gobierno pretende pedir 26 mil millones de dólares. ¿Para qué? Esos préstamos, por regla general, se los distribuyen entre las élites de poder político y dejan a todo el país endeudado. Cuento corto y te dejo a ti pero estamos viviendo un despertar de conciencia que está siendo frenado maquiavélicamente por estos gobiernos siniestros que están engañando y que están instaurando quizá la mayor campaña de propaganda en la historia de la humanidad con el fin de la vacunación global. Por lo tanto, quizá eso para partir, un despertar y al mismo tiempo esta gana de que no se despierte más la gente y que se vuelva a dormir. De acuerdo. Bueno, vamos a ir profundizando lo que tú estás planteando, porque, claro, por otro lado, hay una crisis grande, pero también se están produciendo oportunidades de abrir los ojos. Entonces, esa es la otra polaridad que se está dando también, que es de la conciencia. Pero te quería preguntar, inicialmente, tú que estudiaste mucho todo el proceso del 2012 hasta el día de hoy, y también lo que se planteaba de civilizaciones anteriores, que se iba a producir ahora, de una otra forma, ¿se está logrando eso, todo ese proceso desde el 2012 hasta el día de hoy? ¿Tú estás viendo que hay como un cambio de civilización? ¿Se está produciendo eso? Desde mi punto de vista, sí. Y como se estaba produciendo y se estaba creando, aunque la seguimos creando, una nueva cultura, particularmente en nuestro continente, una nueva visión mucho más solidaria, mucho más integrativa, mucho más transformacional, bueno, ahora se está frenando. Pero aquí me hace pensar en algo muy importante, que quizás es lo más importante que te voy a poder decir hoy día, Edgardo, pero que al tiro al menos lo mencionaste. Pienso que en este despertar
todos estamos contribuyendo, al menos las personas como uno, como tú y como muchos. Estamos contribuyendo a abrir conciencia, a expandir el espíritu, a darnos cuenta que no somos solamente un pedazo de materia, sino que tenemos alma, que formamos parte de una comunidad, que formamos parte de un planeta. ¿Por qué te digo esto? Yo pienso que sí, pero dado lo que está ocurriendo ahora a nivel de la imposición de esta pandemia, pienso que que lo más importante hoy día realmente es que se organice un club de los chicos buenos, un club de los chicos buenos con profesionales y líderes íntegros y transformacionales que sean capaces de ser una alternativa de gobierno, Edgardo. Pienso yo, y esto es una cosa que oportunamente yo tuve un encuentro hace ya como 10 años atrás con Álvaro Scaramelli, que guardo muy buenos recuerdos de él evidentemente, y tuvimos una conversación donde planteamos puntos que tienen relación con esto. Él me decía, no nos a grandes rasgos, no está acá, pero me decía frente a la gente, preocupémonos del cambio interno. Eso es lo importante. Cambiemos internamente. Y yo le decía, sí, es muy importante cambiar internamente, pero también uno no se puede quedar como viviendo bien en su casa, mientras afuera de la casa está la escoba. ¿Te das cuenta? Entonces, de alguna forma, pienso que muchos líderes espirituales de nuestro país, cuando hablo de líderes espirituales, hablo de personas que son las élites de la sabiduría de Chile, se han quedado mucho hacia adentro, cumpliendo esa norma que es, bueno, primero parto por mí, ¿te das cuenta? Pienso que hoy día más que nunca es importante que todo el club de personas más sabias, de personas más indicadas, con mayor conocimiento, trabajen por construir un exterior mejor, un mundo mejor, porque ese énfasis en como que si yo estoy bien en mi casa, todo está bien, le ha dejado las riendas de nuestra sociedad, de los sectores más pobres de nuestro país, de las muchedumbres, a personas siniestras en los gobiernos y en el poder que están destruyendo la convivencia humana. Por eso pienso que sí, estamos en un proceso y ese proceso dice relación, Edgardo, con que es tiempo de que el Club de los Chicos Buenos se organice formalmente, ordenadamente, y que se transforme en una alternativa de gobierno del país para transformar a nuestro país en el corazón de una nueva cultura para toda América del Sur. Por lo tanto, no va a ser fácil, nunca ha sido fácil, pero sí pienso eso para que este despertar llegue a muchas personas y transformemos al país en algo mejor. Bueno, mira, estoy de acuerdo totalmente de que tenemos que accionar, tenemos que ser activos. De hecho, Emilio Carrillo, español, no sé si lo conoce, que transmite mucho fuerte. Hoy día él está hablando que hay que desarrollar una disidencia, pero consciente. Es decir, no luchar contra el orden establecido, porque ese orden establecido ya va de vuelta. O sea, de alguna forma el cambio es irreversible. Y este nuevo orden mundial que tú hablas y el sistema, cómo está funcionando, va a ir desapareciendo. Entonces que nosotros tenemos que ir creando lo nuevo, tenemos que ir a lo nuevo, un poco lo que tú estás transmitiendo. Entonces, para profundizar en eso, pero primero que tú planteaste inicialmente el tema del orden mundial, quizás sería interesante explicar un poco en más profundidad qué significa que haya un control, en qué sentido hay un control. Yo creo que es importante también saberlo, para ir viendo lo que hay que hacer en términos constructivos. O sea, te doy la palabra inmediatamente, pero por dar un ejemplo, claramente hay un sistema financiero mundial
el cual, por eso no somos solamente Chile el que está endeudado, sino prácticamente todos los países y todas las personas, y de alguna u otra forma estamos esclavizados con eso. Eso es parte de un nuevo orden, o sea, más que un nuevo orden, del orden mundial de muchísimos años. Ujú. Quizás, si quieres, puedes explicarlo un poco y ahí podemos entrar de cómo tenemos que ir abordando lo que tú planteas, que es mucho más constructivo y absolutamente necesario. Sí, mira, se le llama nuevo orden mundial a un gobierno supranacional, dependiente de élites plutócratas muy poderosas, con mucha visión, con mucha cultura, con mucho conocimiento, pero con falta de espíritu. Ese, esa élite es la que a través del dinero y también a través de políticas de mentiras sistemáticas, lo que busca es engañar a las muchedumbres, a las masas, haciéndole creer que estamos construyendo un paraíso en la tierra y en realidad estamos construyendo una cárcel para nosotros mismos. El nuevo orden mundial se puede sintetizar en una dictadura científica que es en gran medida lo que estamos viviendo. Este grupo en las sombras, estas personas con muchísimo poder, se dieron cuenta hace mucho tiempo que el sistema democrático no era el mejor para su gobierno, sino que lo mejor es una dictadura científica. Lo que estamos viviendo hoy día, esta pandemia es reflejo de esto. Entonces, el nuevo orden mundial es un nuevo orden que en el fondo nos está llevando a este confinamiento, se está haciendo realidad en este aislacionismo, en esta cuarentena, y se dice científica porque el control es tan grande que la gente va a pedir, o sea, este nuevo orden mundial impone miedo y a través de ese miedo, en este caso al virus, la gente lo que te pide es el confinamiento. La gente lo que te pide es la cuarentena. Entonces, en el fondo, este gobierno en las sombras, este nuevo orden mundial, lo que quiere es un gobierno planetario y no una cultura planetaria, que todo lo obedezcamos. Por lo tanto, desde mi punto de vista, bueno, es en gran medida lo que hay que superar, pero se supera con conciencia, se supera con conocimiento. Entonces, ahora, cuando uno ve, por ejemplo, los casos de corrupción que afectaron a nuestro país, es eso de alguna forma, cómo grupos en las sombras te financian a derechas e izquierdas por los fines de ellos. Cierto. Y estas derecha e izquierda engañan a la ciudadanía. A grandes rasgos es eso. Sí, correcto. Y que prácticamente este sistema de control está llevado por una cantidad de corporaciones, no sé cuántas serán, 30, 40 corporaciones a nivel mundial, y que representan el 1%. El 1% de la población, y aún más, dicen que de ese 1, el 0,1% es el que tiene el dominio. O sea, está en muy pocas manos el manejo global. Y a propósito de... Dime. Sí, no, y la palabra clave dentro de todo este nuevo orden mundial es control. Sí. En el fondo te buscan controlar por cualquier medio y no que seamos libres. Entonces comprenderás que mi naturaleza es la libertad, entonces a mí no me gusta esto que está ocurriendo y por eso estoy acá de alguna forma desde mi rincón en el mundo, despertando la conciencia y no transando en la búsqueda de la verdad. Y dime, con lo que tú has profundizado y estudiado, ¿cómo se ha ido dando las distintas pandemias? ¿Hay una relación entre pandemias y procesos de control?
Mira, O cambios profundos, por ejemplo, en el Renacimiento, por ejemplo. Antes del Renacimiento hubo una tremenda pandemia y de ahí nació después un Renacimiento, pero con una cantidad de muertos increíble. Y así la crisis del año 29, la crisis económica que se produjo también se relacionó con el tema del Federal Reserve y así distintos eventos que se relacionan a una pandemia. ¿Puede haber una correlación? mira, yo creo que más que una correlación, hay una gran diferencia. Si uno toma las pandemias antiguas, la peste negra, la peste que era una peste bubónica con mezcla de neumónica, si toma en realidad las pandemias antes del siglo, o quizá antes de la gripe española, podría uno decirlo, y ve las pandemias actuales, Edgardo, la gran diferencia es que, sin lugar a dudas, las pandemias anteriores habían surgido de manera natural de alguna forma. Y desde mi punto de vista, aquí hay en esta pandemia actual, al igual que la pandemia del SIDA, hay una manipulación humana detrás de todo esto. Entonces, eh, quizá, claro, todas implican en la correlación grandes cambios sociales, ¿ya? Mm. Pensemos que allá en el siglo XIV, cuando ocurre la pandemia de la peste negra, bueno, eso detonó el renacimiento al fin y al Sí, cabo italiano. Entonces, exactamente. claro, la pandemia muerte, pero renace un nuevo hombre. Y aquí está el punto. Si nosotros hoy día nos damos cuenta que realmente, primero, la diferencia con las pandemias anteriores es que hoy día hay una intervención humana, es posible que si esto lo clarificamos y lo explicamos, pueda renacer precisamente un nuevo hombre, el hombre del futuro, el hombre de la conciencia, porque, mira, Buda lo decía, al fin y al cabo, que hasta los paraísos se marchitan. Es decir, las flores, la rosa tiene su espina. Con esto a lo que quiero llegar es que de alguna forma todo este proceso negativo que estamos viendo, de un miedo colectivo infundido por los gobiernos que obedecen a todo lo que es la coalición CEPI y a toda la coalición del nuevo orden mundial, todo esto negativo podría surgir, de hecho, va a surgir por leyes metafísicas algo mejor. En Correcto. eso estamos nosotros. Estamos de acuerdo. Bueno, entonces es un tema de empezar a observar bien las distintas distopías y cómo podemos empezar a trabajar las utopías conscientes, ¿no? O sea, por ejemplo, las distopías en la educación, en la política, en la tecnología, o sea, ya no son distopías que están operando hoy día. Sí, Edgardo, mira, lo que yo trabajo y he trabajado en los últimos 30 años no es en crear, no es en mejorar este país ni en el mundo, sino que es crear un nuevo país y un nuevo mundo, de Eso es. alguna forma reformulando los 8 grandes pilares de toda civilización. Ese ha sido mi trabajo, ¿ya? Escrito en 3 libros, bueno, pero yo creo aquí hay una cosa muy delicada. Pienso que hoy día nadie se está dando cuenta que estamos corriendo un tremendo riesgo realmente de desaparecer completamente como país bajo las garras de estos gobiernos títeres. Por eso creo que es muy relevante de alguna forma que nosotros tomemos esto, lo asumamos, lo vivamos, pero que esto nos sirva de esa, bueno, de que se cumpla la ley metafísica, que después de periodos malos viene un periodo positivo, viene un periodo de mayor conciencia. ¿Por qué digo esto? Porque todo este despertar, de alguna forma, estaba haciendo, ahora con esta pandemia, se está tratando de acallar. Mm. Entonces, ¿cómo actuamos, por ejemplo, en las distintas áreas?
sea, porque claramente, claro, hay un dominio que se da por un lado a través de la deuda, este es un mundo de deuda prácticamente, se está dando a través de la tecnología, de alguna forma estamos siendo esclavizados por la tecnología. Eh, en la política, los políticos nos dan el ancho, no nos representan, por lo tanto el sistema democrático actual no nos representa de alguna forma con estos políticos. ¿Cómo podemos ir, para los que nos están viendo y escuchando, qué medidas como así a cortísimo plazo podemos ir implementando en uno para generar el cambio y lo que tú dices, para ir disminuyendo ese riesgo altísimo que no solamente se da en Chile, sino a un nivel global, que podamos ser, o sea, que sigamos esclavizados como estamos hasta ahora? Yo pienso que lo primero, la primera medida, aparte de que, como siempre digo, mira, lo elemental para ser una persona íntegra, evidentemente es la lectura, es no quedarse solamente con lo que te dicen las noticias, ni que te dicen la Mm. radio o la televisión. eh, Eso es lo principal. Primero la lectura, la meditación es muy importante para uno, para recibir las energías correctas, pero pienso que teniendo eso como elemento, como base, pienso que es muy importante hoy día que haya que se una la gente que está en este mundo, que no se quede en sus casas simplemente, claro, nos tienen confinados obligadamente en las casas, pero tan pronto de alguna forma termine esto, si es que lo dejan terminar también, Edgardo, si están Sí. proponiendo 18 meses de cuarentena, Edgardo. Fíjate tú, perdona que me desvío un poco, Sí, no, dale, dale. en China la pandemia terminó en 2 meses y ahí fue fuerte. Y aquí ya llevamos no sé cuántos meses, la van a extender y hoy día, bueno, es el primer día de cuarentena total en Santiago. ¿De qué mundo estamos, Edgardo? ¿En qué mundo? Aquí yo me pregunto cómo tan ilusa la gente que eligió a estos gobiernos nefastos. Bueno, ahí, pero que ahí hay un fondo lo que tú estás transmitiendo que tiene que ver nuevamente con el empezar a abrir los ojos. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a profundizar en lo que somos realmente, en cómo conectarnos a nuestra esencia. Y no se trata de aislarse, sino se trata de hacer un trabajo con uno y con los demás, es decir, hacer un cambio en la forma de relacionarnos, empezar a profundizar que somos seres más allá del cuerpo físico. Y ahí vamos a ir despertando, porque si nos están controlando es porque nosotros nos dejamos controlar y estamos como hipnotizados, ¿no? Por eso la pregunta anterior, ¿qué podemos ir transmitiendo constructivamente hacia todas las personas que hoy día, tal como tú dices, estamos metidos en el miedo principalmente y en un caos? Yo puedo hablar, o sea, por eso, teniendo como base este despertar espiritual, esta conciencia, la meditación, la lectura, eh, teniendo como segundo aspecto la necesidad de unirnos, unidos podemos, Edgardo, unidos entre todos los que estamos más conscientes, los que tenemos mayor sabiduría, si nos unimos y formamos un club de los chicos buenos, íntegros y transformacionales, que sean una alternativa de gobierno real, yo creo que eso es un segundo aspecto. En lo que me compete a mí, Edgardo, ¿qué es lo que hago yo? Lo que yo hago es a través de la academia y en la medida que uno puede difundir sabiduría para la evolución de la conciencia. Eso se ha plasmado en mis libros. Yo hablo de la síntesis entre Oriente y Occidente. Mi Qué bueno. forma de ver el mundo es siempre desde el punto de vista del equilibrio entre la razón y la fe, entre la física y la metafísica, entre lo material y lo espiritual que compone la totalidad y que siempre yo lo recuerdo en la forma del huevo cósmico, de la biunidad, ¿ya? Qué buena. Que es reflejo de la totalidad, que siempre me acompaña, es mi bola mágica, ¿ya? Entonces, teniendo estos elementos, lo que yo pienso y lo que yo he trabajado para construir un mundo mejor que sea esperanza, ya ni siquiera para nosotros, Edgardo, sino que para las futuras generaciones,
eh, particularmente es hacer 8 grandes reformulaciones del Estado. Eso es lo que yo he trabajado. En mi tercer libro, que es una teoría política, que lo titulé Politicón 2012, yo lo que hice durante 13 años, porque fue lo que me demoré en escribir el libro, fue estudiar la sociedad política de Occidente y de Chile. Así, ¿en qué política realmente y en qué sociedad vivimos? Y sobre la base de ese digamos, radiografía que saqué, propuse renovación de una serie de aspectos que yo los llamo reformulaciones. Esto no es revolución. Yo creo que esto no es romper con lo pasado tampoco. Cuando uno critica, por ejemplo, el sistema político capitalista occidental, uno siempre tiene que recordar cómo era antes. Y en realidad, antes lo que había era una pobreza. Estaba el sistema feudal, la pobreza era universal, se vivía muy mal también. Pero bueno, ¿qué es lo que yo he hecho? Es que darme cuenta que que todo este sistema civilizatorio, este sistema capitalista de Occidente, al igual que todas las grandes civilizaciones, tiene 8 grandes pilares culturales. Todas las grandes civilizaciones, la India, Egipto, China, Persia, Grecia y Roma, Occidente, Estados Unidos, todos tienen 8 pilares culturales. Y lo que yo hice fue proponer reformulaciones en esos pilares culturales. ¿Cuáles son esos pilares culturales? Primero, la antropología. Segundo, el calendario. Tercero, la filosofía. Cuarto, la política. Quinto, la economía. Después, sexto, la administración, la religión y finalmente la educación. Si nosotros hoy día nos juntamos, ¿ya? Hay muchas propuestas, pero para poder construir un nuevo mundo, una nueva sociedad y transformar a Chile en el corazón de esa cultura que estamos llamados a ser también, eso lo vamos a conversar, te lo voy a decir más adelante, es necesario reformular estos aspectos en su antropología y en todas estas cosas, volver a pensar los cimientos de nuestra sociedad. Porque si yo te tomo solamente un ejemplo, lo antropológico, el capitalismo menosprecia totalmente a la persona humana. El capitalismo considera que la persona humana es una carga, Edgardo. Es una carga, por eso que cuando tú vas a inscribir a tu hijo, sales de la clínica, vas a inscribir a tu hijo, el Estado, tú vienes, vas contento, nació mi hijo o mi hija, y el Estado, ¿qué te dice? ¿Cuál es tu carga? Para este mundo, todos somos carga, todos somos desechables, y así nos tratan. Por lo tanto, la base de todo cambio cultural es tener otro concepto de persona humana, que tiene relación mucho más con lo que tú dices, que somos seres espirituales, tenemos una naturaleza espiritual, tenemos voluntad, tenemos libertad, y cada uno de nosotros, Edgardo, es el reflejo y un aspecto del mismo universo. Nosotros somos puntas de flecha del universo. Entonces, para crear una nueva sociedad, tenemos que crear y creer en un nuevo hombre, en una nueva mujer. Eso es uno de los aspectos. Evidentemente, no vamos a alcanzar, pero sí te podría nombrar rápidamente todos los aspectos, si quieres, dale. que... Entonces, cambiar la antropología. En el orden del calendario, el tiempo, Edgardo, determina la sociedad. El calendario me refiero. Es una condición para la existencia de la sociedad. Y vivimos en un calendario lineal creado en el Vaticano hace 500 años atrás y que tiene una concepción lineal del tiempo. Entonces,
Esa concepción lineal del tiempo es errada. Entonces vivimos desincronizados. Pues bien, propongamos tener un calendario con la visión espiral del tiempo, que son los mayas, y que es la más adecuada para que nosotros como sociedad nos sincronicemos con la naturaleza. A grandes rasgos eso, ¿ya? ¿Y cómo se hace en la práctica eso? En la práctica se hace simplemente. Por eso te digo, todo esto se puede hacer al cabo de un gobierno de chicos buenos, porque basta simplemente cambiar el calendario y decir que el calendario de ahora en adelante va a tener 13 meses de 28 días. Es el calendario perfecto. Por lo tanto, es así de simple. En vez de los 12 meses de 28 días, 31 días, 30 días desincronizados, bueno, ahora se realiza un cambio donde vamos a tener 13 meses. Y eso, 13 perdón, meses. ¿eso implica un efecto en el cambio en uno como ser humano? Eso implica un cambio en la sociedad completa. Implica que en el fondo nosotros como sociedad nos vamos a comenzar a sincronizar con los ciclos de la luna, con los ciclos del sol, con la conexión con el centro de la galaxia y sobre todo con los ritmos de la naturaleza que la estamos destruyendo. Yo te digo una cosa, Edgardo. Todas estas reuniones que se hacen del cambio climático y hablan de cómo se llama, de medidas. Mira, suman mucho, hay muchas medidas que suman, pero no se va a detener el cambio climático con los calendarios que nosotros tenemos. Por lo tanto, eso es otro aspecto, el calendario, ¿ya? Perfecto. Y es simple, son medidas, todas estas medidas que yo te digo son medidas culturales. No son medidas que al contrario, son medidas que te van a ayudar a conformar una sociedad mucho mejor, más armónica e íntegra. Si tú lo ves, el tercero, a nivel de la filosofía. Edgardo, ¿cómo vas a tener una educación buena si no tienes filosofía? Entonces, lo que han hecho los gobiernos es simple, es votar la filosofía porque la filosofía existencialista del siglo XX es muy negativa, pesimista. Ya, estamos de acuerdo. Bueno, pero no significa que, mira, una sociedad sin filosofía es una sociedad sin pensamiento crítico, que es lo que estamos viviendo, sin propuestas inteligentes. La filosofía aquí en este país da vergüenza, tanto de la católica como de la Chile dan vergüenza las filosofías que tienen. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué filosofía ponemos? Bueno, pongamos la filosofía perfecta, la filosofía que se sintetiza con la física de Occidente, que es la filosofía oriental. La filosofía perfecta, Edgardo, es la filosofía budista. Y no significa que nos vamos a transformar en budistas, sino que significa aprender a pensar. Y es muy simple lo que te dice la filosofía del Oriente. Mira el mundo con dos ojos. Detrás de la verdad oficial hay una verdad oculta. Ese es el primer paso de la filosofía. No te quedes solo con lo que dicen las noticias, investiga un poco más. O sea, en el fondo es un pensamiento libre. O sea, todo eso te lleva a la libertad, obviamente. Mira, la libertad es eterna en el universo. Y lo que se está haciendo es controlando, restringiendo la libertad, queriendo unos tener la libertad todo el rato y a los otros lo eliminan cuando las verdades son complementarias y que se sintetizan en eso. Entonces, yo te lo digo a grandes rasgos, pero es así. A nivel político. Eso, el cuarto. Sí, el cuarto, la política. Edgardo, nosotros vivimos hace 500 años en una política maquiavélica. Es así de simple. O sea, el poder es el núcleo de la política. Para obtener el poder hay que mentir, hay que engañar, hay que omitir. ¿Qué es lo que estamos viviendo? La política de la pandemia es una política maquiavélica.
basada en esta causa del poder. Pues bueno, ¿qué hacemos entonces, pues? Pues bien, es simple. ¿Sabes qué política hay que hacer? La política de Confucio. Confucio es la antítesis de Maquiavelo. Gobierna con la virtud. Tú, Edgardo, sé un líder íntegro. Bueno, no te digo a ti, es una forma No, de sí, expresar, ¿ya? sí, Pero por supuesto. sé un líder político íntegro. Gobierna con el ejemplo. Mira, la familia, más bien dicho, la sociedad, es la extensión de tu propia familia. Eso es confucianismo, eso es la política que desde mi punto de vista uno tiene que instaurar acá también. Si no Claro. puede ser lo que estamos viviendo y decir, no, es que toda la política va a ser así. Acuérdate que la política, Edgardo, en palabras de Aristóteles, fue la más alta de todas las ciencias. Son los sabios los que tienen que estar gobernando. Eso lo decía Aristóteles, Sócrates y Platón. ¿Y por qué no gobiernan los sabios entonces? Bueno, es tiempo de que gobiernen los sabios, Edgardo. Así de Sí, simple, bajo una política basada en la virtud. sí, y a propósito de eso, un arito, que es algo que podemos actuar nosotros diariamente, que es empezar a ser más consecuentes, más coherentes en nuestra vida. Es decir, lo que pensamos, lo que sentimos, hagámoslo, no estemos divididos. Yo creo que eso se puede ir cambiando diariamente, ir observando en uno si somos consecuentes, si somos coherentes en nuestra vida y somos coherentes con los demás. Eso quería hacerte como el aro, que podría ser algo práctico, Por bajo ese punto de supuesto vista. que sí. Mm, Y gobernar con el ejemplo. Uno exactamente. gobierna con el ejemplo. Se pueden cambiar, mira, se puede cambiar el mundo, sí, Edgardo. Siempre el mundo ha sido cambiado, siempre, por pequeños grupos, no por las masas. Ninguna revolución, de todas las revoluciones después de la Revolución Francesa, ninguna fue Sí. de las masas y de las muchedumbres. Claro, ahí Toda, sí que ahí hay un alcance también interesante lo que estás planteando, porque las revoluciones es siempre lo mismo, se dan vueltas. Por eso, esa es la diferencia entre evolución y revolución. Las evoluciones van subiendo en espiral y la revolución va pasando el poder de una mano a la otra, después esa mano vuelve a la otra, pero no hay una expansión ahí. efectivamente, y nosotros, lo que yo siempre, y lo planteé ya cuando publiqué mi primer libro, titulado ¿Por qué ocurrió el Big Bang? El enigma del origen del universo. Nosotros estamos en un momento evolutivo. Estos son tiempos de salto evolutivo. Este despertar de la conciencia es un salto evolutivo y Exactamente. no revolución. Las revoluciones ya tuvieron su tiempo y ahí Así es, quedaron. Entonces exactamente. es muy importante el salto Mm, evolutivo, así que por mm, supuesto que sí. mm. Estamos en la política, en la economía. ¿Para qué hablar ahí? Sí, la Mm, economía mm. está basada en el hiperconsumo, en el crecimiento. Y ese sistema capitalista, ahora mira, sobre la economía uno tiene que ser, mira, uno no puede criticarla sin saber lo que fue el feudalismo, ¿ya? Mm. Lo cierto es que cuando irrumpe Adam Smith, David Ricardo en el siglo XVIII y establecen las bases de la economía capitalista, esa economía capitalista en 250 años ha generado como nunca antes mucha riqueza. De hecho, nunca antes en los 5000 años de historia han habido tantos ricos como hoy día en la Tierra. Mm. Pero eso ha traído un costo. Y ese es el costo que uno tiene que ahora reformular. No significa barrer con toda la economía capitalista, sino que reformular la economía capitalista. Y antes de decirte la reformulación, decir una cosa. Recuerda que la economía capitalista se basa muy sintéticamente en 4 pasos. El vicio privado, que es como comienza el emprendimiento, la empresa. Es decir, yo quiero tener plata, por ejemplo. Entonces, para eso vendo zapatos, por ejemplo. Segundo paso,
libre circulación de bienes y servicios. Hago mis zapatos y los tiro al mercado, ¿ya? Tercer paso, la caja negra que regula los precios y que ahí se da de todo, desde regulación correcta hasta las tendencias monopólicas y las colusiones que hemos sido víctimas todo el país durante los últimos años. Y el cuarto paso es bienes públicos. Tenemos zapatos de alguna forma a un precio más o menos accesible, pero claro, le ponen muchos precios. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque aquí hay un detalle clave para entender por qué estamos en este colapso civilizatorio que tiene que ver precisamente con el primer paso de la economía capitalista, que es el vicio privado, el interés privado. Y sucede lo siguiente, esto es una máxima filosófica. Cuando tú, como economista, etcétera, como empresario, como lo que quieras, como comerciante, lo que haces sistemáticamente en el tiempo es cultivar tus vicios, que se sintetizan en el concepto de crecimiento a toda costa, lo que te colapsa es la inteligencia, la práctica sistemática de los vicios en la persona hace que colapse la inteligencia. Entonces lo que nosotros vemos hoy día, por ejemplo, particularmente a nivel económico, cuando se reúnen ahí en Casa de Piedra todos los magnates y todos los chicos que tienen, ¿sabes qué? Lo único que hablan es de hablar de crecimiento. Y no se dan cuenta que detrás del crecimiento son sus vicios y que su crecimiento está llevando al colapso a la inteligencia, porque claro, quiero crecer. ¿Cómo lo hago para crecer? Bueno, le meto hormona a los salmones, por ejemplo, y te contamino todos los mares. Te talo todos los bosques, entonces te talo todos los bosques originarios. Entonces, hoy día nosotros lo que estamos viviendo lamentablemente a nivel de la economía es un colapso de la inteligencia económica por la práctica sistemática de los vicios. Sí, es ¿Cómo lo cierto. solucionamos? Sí, dale, dale. No, te escucho. Sino que te iba a complementar, es cierto lo que tú dices y se está viendo hoy día más que nunca, por ejemplo, en la salud, con la pandemia a nivel global. Claramente hay intereses económicos detrás y por lo tanto no es el objetivo del sanar a las personas. El objetivo es rentabilizar al máximo las ganancias. Y hay un problema de ética también y hay un problema moral. Pero yo siento también en forma positiva que eso cada vez se está notando más. Y por lo tanto el cambio en todos esos aspectos tienen que venir sí o sí, porque ya es demasiado obvio todo. Eso quería complementarte. Efectivamente, ahora te quiero hablar un poco de la situación de la salud oportunamente, pero antes de ello, ¿qué hacemos entonces? La reformulación económica, Edgardo, tiene que ver con un libro que yo leía, lo tengo acá, por cierto, tengo mis libros por aquí y por allá, que son, pero que se resumen Lo pequeño es hermoso, ¿ya? De Schumacher, que en el fondo, mira, el último tiempo, esta economía capitalista que trajo tantos beneficios nos está llevando a la extinción, a la destrucción de la convivencia humana. ¿Qué es lo que hay que hacer? Equilibrar ese gigantismo empresarial con lo pequeño, con la empresa pequeña. Cuando uno hace algo, por ejemplo, tú haces un queque en tu casa y lo ven, ese queque va a ser mejor que el queque industrial. Entonces, en la economía lo que hay que hacer es quitarle, o sea, más que quitarle, equilibrar ese gigantismo económico, abarcador, destructivo de la naturaleza, por, de alguna forma, la pequeña empresa, la microempresa que se equilibre. Gran parte del futuro, del presente y futuro, viene con la palabra equilibrio. No significa acabar con todas las grandes empresas porque, bueno, no respondería a la realidad, sino que equilibrar ese gigantismo. Lamentablemente, Edgardo, esto es muy delicado.
todas las medidas que está tomando el gobierno hoy día, cuando digo gobierno, digo derecha e izquierda, porque la izquierda aquí también son patéticos, es la misma cuestión, son gobiernos títeres. Es lo mismo, sí. Pero, ¿qué es lo que hay que hacer, Edgardo, desde mi punto de vista? Equilibrar entonces ese gigantismo con lo pequeño y al mismo tiempo, evidentemente, hay una serie de medidas que uno debiese considerar, por ejemplo. Mira, ¿por qué tener tanto impuesto? ¿Por qué? De repente uno debiese, ¿sabes qué? Acabar con los impuestos en todo. Acabar con... Jesús te dijo, no prestes a interés, sino que dale a aquellas personas de las cuales no vas a recibir nada a cambio. ¿Te das cuenta? Entonces, claro, los bancos se van a enojar, pero los bancos son millonarios y tienen a la gente esclavizada, condicionada. Entonces, equilibremos el mundo económico, con lo pequeño es hermoso. Eso es en el ámbito económico. Pasemos al ámbito... y antes de pasar a lo otro que es la administración, la religión y la educación, decirte un pequeño detalle de los médicos, que tú lo nombraste y me corresponde decirlo. Edgardo, los médicos no tienen libertad. Cierto. Los médicos de nuestro país, las enfermeras de nuestro país, están aprisionados, condicionados, sometidos a lo que dice la Organización Mundial de la Salud. No hay ningún médico en Chile que pueda cuestionar todo esto que está viviendo, porque si no queda sin trabajo. Y hoy día la Organización Mundial de la Salud, a través de esta coalición que se llama CEPI, que es esta coalición para las pandemias, está controlando a los médicos y a la enfermera. Edgardo, yo te digo una cosa más. Aquí en Chile, nadie ha visto el virus. Nadie, Edgardo. En ninguna parte del mundo. En ninguna parte. Sí. Muéstrame un doctor, un investigador que haya visto bajo microscopio el virus. Ninguno, Edgardo. Ninguno. Entonces, ¿por qué? Porque ellos son súper jerárquicos. Lo que te dice el tipo de la Organización Mundial de la Salud y el ministro de Salud, tienen que obedecerlo. Entonces implementan los protocolos. Pero bajo microscopio nadie ha visto el virus. Eso es lo primero, muy importante. Están bajo prisión los pobres médicos. Me dan pena los médicos, querido Edgardo, por esta razón. Y hay otro detalle también, no solamente a nivel chileno, yo conozco por congresos mundiales que hemos realizado todo. Finalmente hoy día a los médicos principalmente los van midiendo de acuerdo a su productividad. Entonces les van dando bonos por productividad. Entonces de alguna u otra forma los van obligando a que tengan más intervenciones quirúrgicas, más días de cama, etcétera, y con eso ganan más. Entonces se va haciendo un sistema corrupto ahí. Totalmente corrupto, Edgardo. Mira, la medicina, hasta básicamente, y sobre todo la investigación en las vacunas, hasta en 1940, en la década de los 40, comenzaron las grandes investigaciones de las vacunas. Se erradicó la poliomielitis, la viruela, cuando te pinchan cuando uno nace, le pinchan algunas cosas. Pero esa salud respondía, desde mi punto de vista, realmente a un interés por la salud. Cierto. Y hoy día, nuevamente, este poder económico del nuevo orden mundial supedita a la salud. Entonces, mira, Edgardo, si tú te vas a la bolsa de Nueva York y te ves cómo va creciendo la farmacéutica, es pura ganancia a costa de las enfermedades de la gente. La gente está cada vez más enferma, están medicados todos. Olvídate de los psiquiatras, cómo medican a todos, andan todos babosos, todos drogados con drogas de estas oficiales. Grandes actores
cantantes de nuestro mundo, como Elvis Presley, Michael Jackson y otros tantos, fueron muertos. ¿Por qué? Porque les desmedicaron miles de remedios, los terminaron haciendo adictos y matándolos. Por lo tanto, detalle importantísimo esto. También, Edgardo, un pequeño detalle de la pandemia, porque cuando ocurre el brote en China, y tiene que ver con la pobre condición de los médicos y las enfermeras en Chile, y patéticas, esta señora ¿cómo se llama?, del colegio médico, bueno, no voy a hablar más de eso, pero sí decir una cosa, Edgardo. Esta persona, lo único que hacen es infundir miedo. Están infundiendo miedo por todos lados, porque el miedo es la ignorancia. Pero decirte una cosa, Edgardo. Cuando brota el primer caso de la pandemia en Wuhan, China, ¿qué es lo que pasó realmente en el hospital de China? Llegó una persona con unas síntomas como de neumonía, que no lo tenían contemplado. Entonces, los médicos llegaron, bueno, ¿qué hacemos con esta persona? Y le aplicaron un test. Ese test, que es el RPC, lo que te hace es medir síntomas de muchas enfermedades, porque evidentemente nadie tenía aislado el virus, nadie lo tenía aislado. Entonces, claro, bueno, ponemos este test, un test que no para enfermedades infecciosas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí está la clave de toda esta propaganda mundial. Se toma mira, si tú tienes dolor de estómago, vas a salir con COVID. Si tienes tos, vas a salir con COVID. Si tienes fiebre porque, no sé, te caíste de la escalera, vas a salir con COVID. Entonces, se está manipulando a la gente por ese test. Y aquí los pobres médicos y doctores chilenos lo aplican así, pues nomás. Entonces te llega cualquier enfermedad y apareces con COVID. Es una vergüenza, pero recuerda una cosa: todo lo malo que están haciendo la gente lo van a pagar aquí en la vida. Todo este siniestro momento lo van a pagar acá, no más allá. Pero bueno, dime, Edgardo, ¿estábamos inquietos? No, bueno, eso para agregarte que se plantea que el 80% de la población tiene que estar infectada, es por lo mismo que tú estás diciendo, sí, es obvio. Tú estás hablando ahora de que viene la administración, la religión, Sí. parte de tus principios. Entonces, por ejemplo, ahora viene la administración. La administración hoy día, la administración capitalista, está basada en la desigualdad, en palabras bastante sencillas. Bueno, ¿qué hacemos para administrar bien? Dos cosas y dos principios fundamentales. El primer principio: no hagas lo que no quieres que te hagan. Obvio. Ese es el primer principio. Ese es el principio para ser bueno. Entonces, si tú quieres tener una empresa bueno, no hagas con tus superiores lo que aborreces de tus subordinados. No hagas con tus subordinados lo que aborreces de tus superiores. No hagas lo que no quieres que te hagan, y va a ser el primer, digamos, y vamos a tener instituciones con gente buena en la administración. ¿Ya? Bueno, eso se puede aplicar en el día a día. Por eso mismo. Y eso lo debiesen tener todos los ministerios del Chile. No hagan lo que no quieres que te hagan en la entrada de los ministerios. ¿Ya? Y lo segundo, muy importante, es contar con los mejores. Por eso te digo, y quizá vuelvo a lo que te dije al principio, lo que uno tiene que hacer, Edgardo, es ser una alternativa de gobierno de los mejores, de las personas íntegras, de las personas transformacionales, de personas que busquen la verdad, de las personas correctas, y poner en el puesto correspondiente no a tu amigo, como lo hacen acá, Edgardo. Aquí ponen puros operadores políticos en grandes empresas, en grandes empresas del Estado. Entonces, el operador político es un títere más. Entonces,
te pudre la administración, el amigo vicioso que es amigo y por ser amigo lo pusiste ahí. Te la pudre. No te reconoce los méritos esta administración. Pues bien, la administración que para mejorar es la que te reconoce el mérito. Te pelaste las pestañas estudiando, lograste esto. Bueno, es inmoral que un gobernante vea a una persona con méritos y no la reconozca y no la ponga en un lugar de administración del poder y que reemplace eso por sus amigos de la familia política. Por lo tanto, en la administración esas dos cosas fundamentales. Te puedo hacer un ¿Sí? alcance, que ahí tiene mucho que ver también con la educación respecto a los líderes. Es decir, tenemos que ir cambiando, tenemos que ir orientados a una educación orientada a la conciencia hacia el humano, donde se puedan potenciar los dones y talentos. Y ahí van a ir saliendo líderes con más conciencia para todas las áreas, para los ministerios, para la política, etcétera. Entonces yo creo que hay que hacer un cambio profundo ahí también. Esa es la última reformulación. Ah, la última, ¿Ya? ya. Después Vale. viene la reformulación religiosa, al menos las dos últimas, la reformulación religiosa y la reformulación educativa o educacional. En lo religioso, Edgardo, mira, el hombre no puede vivir, la humanidad, el humano sencillo, no puede vivir sin algo en que creer. Y nosotros estamos realmente hoy día en un gran cierre de ciclo histórico Sí. de 5.125 años. Durante los últimos 5.125 años, los grandes sistemas religiosos de la Tierra, llámese hinduismo, budismo, bueno, zoroastrismo, taoísmo y todo, sirvieron para civilizar a la gente. Eso no cabe la más mínima duda. A partir de los grandes profetas, avatares o genios celestes, que son los puentes, o Cristos, que son los puentes entre la divinidad y el hombre, que llegaron a la tierra para infundir conocimiento y sacar de la oscuridad a la gente, a partir de ellos, como Krishna, como Thoth, como Jesús. Buda, como Zaratustra, como Platón, como Jesús, como Albert Einstein, por cierto, también. Bueno, todos ellos han formado civilizaciones. Su enseñanza ha sido de alguna forma tomada y se han generado las religiones que han civilizado a la gente. Pero llegado este tiempo, Edgardo, todas las grandes religiones de la tierra están en una gigantesca crisis también y decadencia. Reflejo de ello, el cristianismo católico, etc. Por lo tanto, ¿qué es lo que se hace? Bueno, construyamos la religión que Albert Einstein de alguna forma dijo antes de morir que había que hacer. La religión es simplemente religar. Religa al humano con el universo, con la naturaleza. Y para eso no necesitas templo, tampoco los excluye, pero simplemente conéctate y reconoce tu vinculación con la naturaleza, con la luna, con el sol, con el centro de la galaxia, reconectándote con la naturaleza, reconectándote con el universo, vas a encontrar la divinidad que está adentro tuyo y afuera tuyo. Por lo tanto, a nivel religioso, uno le podría decir a la gente, bueno, conoce el universo simplemente. Conoce a los grandes sabios también que han aportado, que son estos que te nombré. Grandes sabios maestros espirituales. Hay otros tantos, Nagarjuna. Bueno, anda a las fuentes de la sabiduría y esas fuentes de la sabiduría no te crearon religiones. Krishna no creó el hinduismo, no era hinduista. Sí, pues. Jesús tampoco era católico, ni protestante Jesús. Platón, etc. Entonces, a nivel religioso,
Sí, ahí hay un tema muy interesante lo que estás planteando también para ir observando cómo estamos actuando hoy día como seres humanos, en el sentido de que las religiones han sido ya creadas principalmente hoy día por los mismos hombres, han sido manipuladas por el poder también, también muchas veces por el dinero, y nos hacen identificarnos con ciertas ideologías o con ciertos dogmas, y nos dividen y nos hacen pelearnos entre nosotros. Entonces, si nosotros empezamos a comprender eso y desarrollamos lo que tú planteas, una religión que tiene que ver con la conexión con la naturaleza, con la conexión con lo que somos, y no en la división, habría un cambio muy profundo rápido, porque es una idiotez cómo los seres humanos nos matamos entre nosotros por ideologías que están implantadas, por dogmas implantados, por creencias implantadas. Entonces es muy importante lo que estás transmitiendo. Acuérdate de que Jesús dijo, Sí, pues. levanta una piedra, yo estoy ahí, parte un madero y ahí me vas a encontrar. Es decir, tú puedes encontrar a la divinidad en cualquier parte, Edgardo. No solamente en estas religiones que ya se corrompieron, que por cierto son religiones, por ejemplo el cristianismo, una religión dualista. Cuando Jesús planteó otras cosas, en realidad ha habido una manipulación gigantesca. Pero recuerda también las palabras proféticas, al menos de lo que se escribió hace 2000 años. Los sacerdotes en el último día serán avergonzados. Y eso es lo que estamos viviendo ahora en estos tiempos de fin y de comienzo, ¿ya? En los tiempos del alfa y el omega, hoy día nosotros nos dimos cuenta que realmente detrás de todo bueno, que en el fondo en palabras teológicas, que Satanás se tomó la iglesia, pues es así de simple, ¿ya? Y que la pedofilia es el fin de todos estos tipos. Entonces, Sí. dejémosla atrás y enseñémosles a conectarse con la naturaleza. Fíjate tú lo que puede llegar. Mira, lo terapéutico que es conocer a un oso, por ejemplo. Lo terapéutico que es estar a caballo. Y que son aspectos de la divinidad que es todo el universo. Dentro de esta visión, el universo, Edgardo, es un ser divino y nosotros somos parte de ese ser divino. Somos aspectos cada uno de ese ser divino. Dignifiquémonos, Edgardo, Sí. y tengamos una religión que nos dignifique. Sí, es Mi- así, mm, y que dignifique a los animales. Por ejemplo, el cristianismo, mm, si tú te vas a la Capilla Sixtina y te ves justo el cuadro de Noé, en el arca de Noé no iba ni un animal, al menos en la Capilla Sixtina, sino van puro humanos, porque el cristianismo te ha menospreciado desde hace 2000 años. El sí. cristianismo del concilio de Nicea, el catolicismo, más que el cristianismo, el catolicismo, te ha despreciado a los animales, Edgardo. Los animales no se van al cielo, en palabras sencillas. Sí. Y Entonces, a propósito de lo que tú dices, dos cosas. También mira lo paradójico que hoy día estamos en una pandemia relacionada a la respiración, a los pulmones, y no podemos salir a tomar aire, no nos podemos contactar con la naturaleza, no podemos caminar. Es como bien paradójico, estamos encerrados. Y lo otro respecto a los animales es muy profundo eso, ¿ah? Tenemos que ir también tomar conciencia que somos todos seres sintientes. Entonces no podemos seguir matando a hermanos que son hermanos nuestros también. Y además nos estamos alimentando de esos hermanos. Ahí tiene que haber un cambio bien profundo y yo creo que también se está produciendo. sí, se está produciendo. Todas estas cosas, yo a veces, tú sabes que yo a veces exagero porque pienso yo que, claro, tú me comprendes, pero de repente la gente, yo a Sí, veces está bien. exagero. ¿Para qué? Para que la gente un poco se dé cuenta, llevarlo a los límites, que despierte la gente. Pero sí se Perfecto. están haciendo cambios. De hecho, hace unos años atrás, no me acuerdo si fue el año 2012 no fue el año 2012, se reunió un congreso de científicos
donde sobre la base de sus investigaciones determinaron y concluyeron que los animales sí tienen conciencia. Por Sí. lo tanto, estamos en ese cambio, y que para mí es muy relevante esto, conectarse con la naturaleza, Edgardo, porque este nuevo orden mundial, este gobierno títeres, nos está llevando a la sexta extinción de la vida sobre la Tierra. Mm. Hoy día, yo siempre digo, el contexto donde uno parte es la sexta extinción, Edgardo. Todos los grandes animales de la Tierra se están extinguiendo por el cambio climático producido por la grandes actividad humana. Claro, todavía no se han extinguido los hipopótamos, estamos de acuerdo, pero todas las poblaciones están bajando. Los cocodrilos, los chimpancés, los gorilas, los mandriles, Edgardo. Bueno, el rinoceronte también, ya se extinguió una de las especies de rinoceronte hace poco tiempo. El puma del norte de América se extinguió. Entonces, ¿qué mundo estamos haciendo? ¿Qué mundo se está haciendo? Un mundo donde después vaya a ver en las fotos a los elefantes. Toda la razón. Entonces, y tú ves a un rey de España cazando un elefante. Yo digo, ¿en qué No. mundo estamos, Edgardo? Sí, tú sabes. ¿A quién Sí. se le puede ocurrir, Edgardo? Mira, detente un segundo, medita lo siguiente. ¿A quién se le puede ocurrir una vacunación para 7.000 millones de personas, Edgardo? Pero, pero ¿te das cuenta lo que significa eso? O sea, ¿cómo un gallo piensa que va a vacunar a 7.000 millones de personas que es Bill Gates? Entonces, Sí. entonces, o sea, perdieron completamente la humanidad y se han transformado en máquinas viciosas y horribles. Sí. Edgardo, solamente para mencionarte la última reformulación. Sí, deja un minuto. Quiero decirte una Sí, cosa, antes de interrumpirte, que relacionado a lo que decías antes. Bueno, el tema de la vacunación es un tema ya demasiado heavy. El tema que para tomar más conciencia, que hoy día se dice que nos estamos alimentando de cadáveres energéticos, porque de alguna u otra forma se están muriendo como en campos de concentración estos pobres animales y nosotros nos alimentamos de animales que ya no tienen nada, pero además de su miedo, de su energía. Y nos estamos incorporando eso. Entonces también es importante tomar conciencia que nos alimentamos de cadáveres energéticos y otro tipo de alimentos que prácticamente tampoco vienen con nada, ya vienen sin fotones, sin luz. Eso quería aportar antes que llegaras al próximo, que es importante para que tomemos conciencia de nuestra alimentación. por supuesto que sí. De hecho, ahora hay movimientos muy nítidos de personas que están incorporando no solamente ser vegetarianos, sino que veganos, que en el fondo es equilibrar. Las Mm. proteínas están en la vegetación, Edgardo. Eso no significa que no te puedas comer de vez en cuando un asado, pero tampoco esta industrialización de la matanza y Eh, del miedo Eso es, es eso es. gigantesco. Entonces, uno puede llevar, por ejemplo, hay carne vegetal y Mm. es tan rica como cualquier otra carne. Entonces, es fundamental la alimentación. De qué te alimentas es como tú después te vas a Claro. desarrollar. Y porque, y porque también parte del proceso de limpieza global de este planeta tiene que ver también con limpiar toda esa energía oscura que tiene el planeta, de las guerras, de las matanzas, que es una energía que está ahí, está ahí. Entonces ese es un proceso que vamos a tener que hacer para producir un cambio profundo. Efectivamente. Y tú dijiste algo que antes de pasar al último punto, al último pilar de la reformulación, te han hecho creer, Edgar, mira, es verdad que durante lo último, la historia de 5.125 años que tenemos, yo afortunadamente lo que he hecho en mi vida es, bueno, investigar todas las culturas, ¿ya? Es verdad que la guerra ha sido un común denominador, ¿ya? Desde tiempos Claro. antiquísimos. Sí. Pero ¿sabes qué, Edgardo? Te han hecho creer
que la única forma de vivir es la guerra. Te han hecho creer que la negación del otro, que el exterminio del otro es la guerra. Eso también es parte de lo que va a pasar, porque que quede muy claro para todos los amigos que nos ven, podemos gobernar con paz. Podemos vivir en un mundo equilibrado, Edgardo. Eso es, sí se puede. Se puede vivir en un mundo donde el poder no sea lo central, sino que el bien de la gente sea lo primordial. Por lo tanto, que no nos engañen más con que esto es lo único que se puede. ¿Ya? Sí. Sí se puede construir un mundo mejor, porque nosotros, del hecho desde el momento en que llegamos a la Tierra y tenemos esta experiencia, nosotros estamos acá para generar un entorno más evolucionado que nos permita vivir millones de años. Eso es la misión del ser humano. El ser humano es un servicio. Cuando tú vienes, no vienes para ti, vienes a servir al resto. Entonces, bueno, sí podemos construir con sabiduría un mundo mucho más evolucionado para que el entorno sea evolucionado. Y aunque digan que hay personas que no se lo merecen nada, que son incultos, que son lo peor que hay, que la raza es mala, dicen por ahí. No, Edgardo. Uno puede construir un mundo mejor, un mundo equilibrado y un mundo de esperanza. Que no te engañen y que no engañen a nadie porque te dicen a veces, no, que esto es lo único que se puede. No, se puede construir un mundo mejor y depende de lo que uno haga adentro para expandirlo afuera. Sí, sin duda. Finalmente, la educación. La educación es la octava reformulación. Y hay muchas cosas que hay que hacer en la educación, evidentemente, pero que te quede claro, y aquí quiero decir, una educación consciente, una educación sabia. Te mete en materia que hoy día más que nunca no sirve de nada, Edgardo, para la vida, de nada, no te sirve de nada, sino para, digamos, promover la competitividad, promover la diferencia, promover a los mejores y a los peores. Pobre que estáis entre los peores, tenéis que ser de los más capos. Pues bien, para reformular la educación, primero que nada, es imposible tener una educación nueva si no reformulas los 7 pilares anteriores. No sacas nada que un profesor te diga, tienes que ser una persona, al niño le dice, diga la verdad, porque diciendo la verdad, bueno, va a ser un buen profesional. El niño sale del colegio, ve el diario y se da cuenta que Juan Pérez, que mintió, se hizo multimillonario. ¿Te das cuenta? Entonces hay que cambiar la política, hay que cambiar la economía, la administración, el tiempo, la antropología, la filosofía, para tener una buena educación y una nueva educación. Por lo tanto, la educación es un resultado de todas estas otras reformulaciones y tiene que ver con una educación consciente, una educación para la felicidad, no para la competitividad, que ha sido lo que ha estado durante el último tiempo. Entonces, eso no implica que los brillantes siempre van a estar, pero a nivel general, la educación, en este sentido, para tener una educación nueva, es necesario, cambiar la antropología. Tú educas como profesor a la gente como tú las consideras. Y si el Estado me dice a mí que enfrente mío yo tengo puras cargas, porque eso es lo que somos, cargas para el Estado, no me importa la educación de los jóvenes, ¿te das cuenta? Entonces, uno tiene que cambiar la antropología, todos estos aspectos. Por ejemplo, la filosofía. ¿Cómo vas a tener una educación buena si no tienes la filosofía perfecta? Aplícale la filosofía perfecta, se enseña así, no es necesario más que un semestre de filosofía perfecta
la filosofía del Oriente, y vas a tener personas sabias, gente sabia. Por lo tanto, desde mi punto de vista, haciendo esta síntesis que, bueno, no hemos tomado, y gracias por el tiempo, porque no hemos tomado para conversar esto, Edgardo. Así yo pienso que podemos construir un mundo mejor. No un mundo mejor, un nuevo Chile. Haciendo esas reformulaciones, más una serie de otras medidas, no es lo único, Edgardo, porque estos son grandes reformulaciones para crear una nueva cultura, que son, desde mi punto de vista, imprescindibles, pero hay que hacer una serie de otras medidas justas, equilibradas, dentro de un plan para construir un nuevo Chile, que sea lo que, y aquí está lo que te quiero decir, que sea el corazón de una nueva cultura, Edgardo, en el mundo. Y esto es muy, muy bonito, y tú me lo vas a entender en qué sentido. Hay lo que se llama un gran plan divino o un plan cósmico. El plan cósmico son las grandes civilizaciones de la Tierra, que han habido 8 grandes sistemas, y muchas otras, pero en la historia han habido 8 grandes sistemas civilizatorios. Cada uno de esos sistemas civilizatorios ha sido, de alguna forma, ha reflejado en la Tierra un aspecto del ser divino supremo, que es todo el universo. Y así tenemos la India, la matriz, tenemos Egipto, bueno, y las 8 culturas, pero hoy día, te las digo, sí, para que se comprenda un poco. Sí, dale, dale. India, la matriz, Egipto, que te enseña todo el hombre práctico, la mentalidad práctica. Esto da para más, pero después viene China, Persia, donde está la dualidad. Después viene Grecia y Roma. Después viene Occidente. Y la última gran civilización, no es la última, es los Estados Unidos. Los Estados Unidos, su gran creador cultural es Albert Einstein, ¿ya? Y dentro de todas las civilizaciones, Estados Unidos lo que te entrega al mundo, porque cada una de estas civilizaciones te entrega algo, un reflejo de este ser divino. En el caso de Persia, ponte tú la emocionalidad del ser divino que se refleja en la dualidad, en la guerra, Caín y Abel, judíos y árabes, por decirlo así, en pelea, qué sé yo, pero es reflejo de la emocionalidad del ser divino. En el caso de los Estados Unidos, lo que hace Estados Unidos es la única, o sea, es la civilización donde más genios se han encarnado. Y lo que te dan es la visión del universo. La visión que hoy día tenemos del universo de 13.600 millones de años, que tiene la energía creativa del vacío, que es la energía divina del origen, materia, vida y conciencia, que es parte de este ser divino, esa visión la dio Estados Unidos. Y aquí está el punto. Todo eso y todos los aportes de todas las civilizaciones hoy día llegan a un punto de inflexión, porque nos estamos autodestruyendo. Todo esto que se ha ganado durante 5.000 años, hoy día nos estamos extinguiendo, se está destruyendo la convivencia. Es tiempo entonces, lo que dice el plan divino, que viene la octava cultura. Y la octava cultura es América del Sur. Nosotros estamos llamados a crear y a creer en esa cultura, que da para mucho conversar, pero sí hay una diferencia, y es lo que quizá más significativo. Todos los grandes sistemas culturales que he mencionado siempre eran ellos y el resto. Estudiaron al resto, es verdad, Occidente estudió al resto, pero siempre eran ellos y los otros eran los bárbaros de alguna forma. Pues bien, nosotros estamos destinados a crear la más grande de todas las civilizaciones de la Tierra,
la nuestra, que es la única civilización que integra a todas las demás y que se le llama América del Sur. América del Sur de México hacia Chile, obviamente. Entonces, dentro de ese aspecto, yo pienso que en este minuto, al menos eso es parte de lo que me ha tocado a mí descubrir, estamos destinados a crear una nueva cultura, Edgardo, y esa cultura depende de lo que nosotros hagamos, depende de que nosotros conformemos un club de los chicos buenos, personas y profesionales, líderes íntegros, transformacionales, que sean una alternativa de gobierno para crear una nueva cultura que nos lance y nos ponga donde tenemos que estar en el concierto de la historia. Es decir, en conformar realmente la más grande de todas las civilizaciones de la Tierra, porque es la única que integra a todas las demás. Qué bonito, una invitación a sumarse entonces a todos, ¿no? Por A sumarse supuesto que sí. todos los que tengan sensibilidad, que sientan que pueden aportar, ir ya visualizando, porque partamos con la visualización global entre todos y ahí vamos a ir logrando lo que tú planteas, que es muy potente. Por último, plantear también, yo tengo la duda, también estamos cumpliendo un ciclo de 13.000 años, ¿no? Donde estamos cambiando de era. ¿Eso también está afectando todo lo que está sucediendo? Todo. Mira, hay varios ciclos que se habla de 13.000 años, pero también se habla de lo que se llaman los 26.000 años. Claro, porque se dice que ahora estamos en la mitad, en los 13.000, donde estamos pasando de la era Piscis a la era Acuario. Sí, lo que desde mi punto de vista y mis investigaciones se está cumpliendo hoy día, El ciclo y completo. cuando yo digo se está cumpliendo, al menos dentro de lo que yo hago es manejar sobre todo el calendario maya, ¿ya? Entonces es verdad que hay muchos, están los chinos, hay muchos sistemas, pero bajo lo que me corresponde a mí señalar es que se está cumpliendo lo que se llama la precesión de los equinoccios, que se cumplió el 21 de diciembre del año 2012. ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Y por qué es importante esto? Porque la precesión de los equinoccios se cumple cada alrededor de 26.000 años. Es lo que se llama el año platónico, ¿ya? Claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede dentro de este ciclo? Porque lo que sucede es que mira, durante los últimos 26.000 años se formó el Homo sapiens, ¿ya? A grandes rasgos. Es verdad que hay registros más antiguos del Homo sapiens, pero como Homo sapiens y como lo que somos nosotros ahora, tenemos unos 26.000 años y siempre las fechas son referenciales porque uno dice, mira, el 21 de diciembre, pero claro, en el fondo estamos en una generación de alfa y omega, de salto evolutivo, de despertar, ¿ya? ¿Y qué es lo que sucede al menos dentro de este siglo muy importante? Que son, para quien habla, 26.000 años, en el fondo 2 ciclos de 13.000 años, que se está acabando el Homo sapiens. Y lo que viene es lo que yo he llamado el Homo espiritual, por decirlo así, o el Homo sabio. Mira, el conocimiento siempre es de algo material. La sabiduría es espiritual. Tú conoces este lápiz, qué sé yo. Se mezclan las cosas, evidentemente, pero lo que desde mi punto de vista y este análisis de ciclo precesional, de cumplimiento de los ciclos, de la era de Acuario, que déjame decirte algo también después, pero es lo que hay un ser humano que irrumpió, que generó tremendos avances, pero que ahora está destruyendo el mundo. Bueno, ahora vienen el club de los chicos buenos, pues. Hombres, mujeres que van a ser hombres más sabios para poder tener esperanza para el futuro.
y sumado a todo este ciclo precesional que para mí tiene una connotación muy significativa, sobre todo de los últimos 5.125 años, es que viene la energía femenina, ¿ya? Y que ya está la energía femenina. Sí. La historia ha sido machista, ¿ya? Si Sí. uno ve realmente los últimos 5.000 años de historia, el único que creó una civilización donde la mujer y el hombre estaban en una igualdad gemelar fue Krishna. La manipularon después y hicieron la división de casta, eso es otro cuento. Pues bien, la mujer ha avanzado en los últimos 50, 60 años más que en los últimos 5.000 años. Y parte de todo este despertar de la conciencia es precisamente la esencia femenina que tiene que venir a equilibrar a todo este machismo que nos está llevando a, bueno, a esta pandemia y a esta dictadura científica. Bueno, absolutamente. Se está terminando esa era patriarcal también. Bueno, y eso también tiene que ver con los cambios planetarios que plantean los astrólogos, que también hay toda una conjunción de planetas que no se había dado hace muchísimo tiempo. Entonces, todo esto apunta un poco a responder la pregunta original cuando partimos esta conversación, que realmente se está produciendo una transformación. Sí, Edgardo, se está produciendo una transformación y esa transformación quizá lo más, y vuelvo al principio, depende de lo que nosotros hagamos. Sí, eso es verdad, sí. Depende realmente de que esta sabiduría que uno ha ido cultivando, de que los conocimientos los hagamos para afuera ahora. Los sabios de este país han estado muy metidos hacia adentro, Edgardo. Es tiempo de llegar y decir, ya, vamos, hagamos algo y juguemos no para uno, no para el bienestar de uno, sino para servir a la sociedad. Eso yo creo que es muy importante y quizá por eso te digo, es lo más importante, bueno, quizá lo más relevante. Estamos llamados a organizar al Club de los Chicos Buenos, así que Toda la mensaje para razón. todos. Sí, toda la razón. Y no olvidar que somos seres creadores, estamos co-creando permanentemente. Por lo tanto, tal como tú dices, tenemos la responsabilidad a lo que queremos llegar, porque estamos co-creando en este instante. Así que Efectivamente. sí, somos co-creadores. Para terminar y no abusar más de tu tiempo, querido Cristian, transmítele un mensaje a nuestras amigas, amigos que nos están escuchando, especialmente yo diría que cómo ir saliendo del miedo e ir conectándose a una vibración mucho más de armonía, mucho más de amor y de confianza. Queridos amigos y amigas, el miedo es la ignorancia. La ignorancia está siendo difundida masivamente. Pues bien, es tiempo de dejar el miedo y para ello hay que dejar la ignorancia. La ignorancia es la que está destruyendo la convivencia y nosotros, sobre todo la comunidad que nos rodea en este espacio de comunicación, estamos llamados a ser hombres y mujeres sabias, estamos llamados a cultivar la sabiduría para la evolución de la conciencia y así construir entornos de armonía, entornos de paz, entornos de equilibrio, de justicia, para tener esperanza por los próximos 1000 años. Por lo tanto, el llamado es ese, el llamado es a no ser ignorantes para no tener miedo, y hay que unirse en el club y el club de los chicos y las chicas buenos, íntegros, transformacionales. Porque recuerden una cosa, el ejemplo es lo que transforma. El ejemplo es lo que cambia las costumbres. Tenemos que ser buenos ejemplos. Muchas gracias, Edgardo. No, gracias a ti, excelente. Muchas gracias a todas las amigas, amigos que nos están viendo, que nos están escuchando. Tal como dice Cristiana, ser un ejemplo en la convivencia diaria y así vamos a ir haciendo el cambio. Y muchas gracias, querido Cristian, por todo lo que estás haciendo, por tu valentía, por la información de sabiduría que entregas y por inspirar y darle tanta esperanza a muchas personas. Así que muchísimas gracias y hasta una nueva oportunidad. Edgardo, también, gracias a ti porque
Uno sabe lo que tú has hecho por la conciencia y por la sabiduría en este país. Y en ese sentido, agradecerte a ti porque a través tuyo al menos tenemos una instancia de esperanza. Así que, namaste, Namaste. inlaquech, Edgardo, y siempre conectados. Siempre conectado. Muchísimas gracias.